siempre, preguntas, os presentáis, decís en media que se envía. Bueno, ya sabéis cómo va la dinámica. Suso, cuando quieras. Bueno, antes de nada felicitar a Zaragoza porque ha sido un claro vencedor del encuentro, ha dominado el partido de principio a final. También es cierto, los dos equipos estamos empezando a rodar y todo eso, pero ellas desde el principio han planteado muy bien el partido, pese a la baja de último momento de Fierich y nada, y nosotros todavía estamos en plena reconstrucción, recuperando lesionadas de último momento, acoplando piezas, equipo joven y nada, yo creo bueno, que se ha visto en el partido que cuando teníamos posibilidad de volver a reengancharnos en el partido hemos pecado de novatas, hemos pecado un poco de precipitaciones en ciertos momentos, entonces eso nos ha lastrado que cuando estábamos a 6 y la idea de volver a engancharse en el partido, acciones por errores no provocados, es decir, por los propios, se nos ha ido otra vez y hemos ido todo el rato a remolque, porque el principio, el primer cuarto estábamos ahí a falta de un minuto, casi uno arriba, uno abajo, tal, y terminamos con bastante, 6, creo que recordáis que uno de los parciales, y luego el segundo cuarto y el tercer cuarto lo mismo, y luego sí que damos ese pequeño arreón ahí al final, pero también un partido ya controlado por parte de Zaragoza, y poco más. Es decir, sé que esto nos sirva para seguir construyendo, recuperando jugadoras, incorporando y creando piezas. ¿Preguntas? No. Gracias, Suso. Muy bien. Nada. Vamos. Bueno, estamos con el entrenador de Casa de Zaragoza, después de la fecha en Sinólogo. En primer lugar, Carlos, te pediremos una valoración del encuentro y luego pues, procederemos a las preguntas de los periodistas. Una valoración, pues quiero ser positivo por la victoria, pero no es un partido que me haya dejado unas sensaciones como lo que llevo viendo en la pretemporada, en los últimos entrenamientos o lo que vimos en los últimos partidos, pero aún así sabes que el primer partido siempre es raro, y cuando juegas contra un equipo que es muy diferente al tuyo, a lo que en 5 semanas llevas trabajando, te enfrentas a un equipo que es muy, muy diferente, un equipo joven, muy tirador, que busca bien esas fortalezas, pues siempre será un partido raro. Entonces, bueno, al momento de ahora podrían ser mejores las sensaciones, pero independientemente de eso, contento porque al final los partidos, incluso los malos partidos, tienes que ganarlos. Carlos García era un deporte, ganarlo y además con una baja de última hora, que es otro asterisco más a... Sí, porque sí, a ver, fue una baja en la última hora, el planteamiento de partido, bueno, pues da la casualidad de que paraba mucho por jugar con esta jugadora, porque no veía en sí no que tuviera una jugadora capaz de parar a Leo. Entonces sí es cierto que llevamos pues prácticamente 2 semanas trabajando este plan de partido, trabajando cosas que luego nos van a servir en el futuro, pero especialmente para atacar los puntos débiles de Lugo. Y bueno, pues en la parte final del último entrenamiento, que ya no tienes más entrenamientos para poder entrenar otro plan de partido, pues se te borra ese plan de partido, por así decirlo. Entonces, por supuesto que eso afecta, pero bueno, ya se lo he dicho a las jugadoras, si tiene que haber un equipo en la liga que sea capaz de las otras jugadoras asumir las bajas de estas jugadoras, ganaremos mucho. Entonces, bueno, hoy no está Leo,
el próximo partido puede no estar otra, en diciembre se jugará sin otra, porque las lesiones es algo normal, es algo que a todos los equipos les pasará, a nosotros nos ha pasado hoy, afecta más de lo que debería afectar porque gran parte del plan de ataque pasaba por esta jugadora, para que esta jugadora anotara y para que esta jugadora generase para las demás, una jugadora que nos da tiro exterior y bueno, pues un rival te pone zona, pues bueno, cuesta. Mani había salido desde el banquillo en la pretemporada, me imagino que por las circunstancias aparece en el quinteto y asume las mil maravillas, ¿no? Eso tiene que tranquilizarte, ¿no? Sí. Espero mejor porcentajes también de Tate, pero ha asumido, ha dado un paso adelante en ese aspecto a nivel de anotación desde el principio. Y es una jugadora que luego también nos da intensidad en defensa. Estoy muy contento con el trabajo del Tate. Y si algo tenemos, el equipo que tenemos este año, es que me va a permitir cambiar los quintetos. Entonces, bueno, pues en casa jugaremos unos. Depende del rival, del quinteto que saque el rival, seguramente lo vaya cambiando y demás. Entonces, bueno, de hecho, Tate iba a ser titular independientemente estuviera Leo o no. Ha sido quizá Oma la que ha asumido la baja de Leo en ese quinteto. Hola. Por la victoria, gracias. Como dices, ¿no? Que sea sin hacer el mejor juego, pues es una magnífica noticia. Te hemos visto muy enfadado en algunas fases del partido. Ha habido un apagón tremendo en ataque en el segundo cuarto, pero sin embargo nos han metido 11 puntos. Ahí ha podido estar una de las claves, que no nos han hecho un roto demasiado grande. Sí, quizá hemos sabido jugar que no nos afectaran esos errores, que al final han sido un triple de Vega, tiros libres, tiros por ejemplo de Tate debajo del aro que no han entrado y al final bueno, pues los medio arreglado en el último minuto del cuarto, pero sí que han estado intensos en defensas ahí. Sí que es cierto que luego hemos vuelto a errores de 1 contra 1 de rebote y de balance que no hemos tenido en esa parte del segundo cuarto y que ha coincidido con esa parte y contento en ese aspecto. Creo que tenemos un equipo que puede defender, pero siempre las voy a exigir un poquito más y quiero que se contagien de esa buena defensa, de esa intensidad, contagien al público y transmitan quizá algo que nos ha faltado hoy, que es un poquito de alegría. Por mi parte, que dices que he estado enfadado, bueno, yo también estoy con un equipo nuevo y también juego con eso. A lo mejor expreso que estoy enfadado, pero por dentro no estoy enfadado, sino que quiero ver un poco también el nivel de presión que aguantan las jugadoras, porque al final la presión se siente en los partidos, no en amistosos ni en pretemporada. Entonces, bueno, me sirve también para ver cuánto puedo apretar a una jugadora, qué jugadora les afecta si me enfado o no me enfado, qué jugadora le afecta si estoy contento o no estoy contento y a qué nivel le afecta a ciertas jugadoras. Hay jugadoras que no les afecta, jugadoras que sí que les afecta. Entonces, bueno, yo también tengo que conocerlas en ese aspecto y un primer partido de liga con la presión competitiva y demás, pues es donde ves ciertas cosas que no te permite ver una pretemporada o amistosos. Entonces, bueno, ya lo digo, la sensación es que podemos jugar mejor, por supuesto, podemos transmitir más o podemos ser más nosotras o estar mejor físicamente, pero seguramente mañana, y estoy seguro, estaré mucho más positivo y estaré contento por la victoria, por supuesto. Independientemente del acierto o no de hoy, sobre todo en el juego exterior tienes multitud de opciones, has jugado mucho tiempo con 2 bases, te da muchas alternativas tu equipo, sobre todo en los puestos de afuera. Sí, no, tenemos un equipo muy polivalente. Pero sí que es cierto que faltaba quizá la jugadora que hoy nos daba esa polivalencia y esa ventaja tanto interior como exterior a nivel con el rival que teníamos delante. Entonces, bueno, pues ha habido que cambiar, ya te digo, el plan de partido en el último momento y cuando tienes mucha cosa entrenada y masticada, cuando te la quitan, pues tienes que un poquito empezar de cero y sí que es cierto que hay cosas que podíamos darle un poquito más de vuelta, o me gustaría que hubieran ido a otro sitio el balón o demás y no iban, y ahí es cuando quizá pues me enfadaba y tal, pero bueno, al final las que juegan son ellas y bueno, es un partido que me ha servido incluso más que los partidos de pretemporada para sacar conclusiones y sacar cosas que nos van a servir para mejorar y para trabajar. Baloncesto de competición de tu equipo aquí en Zaragoza, entre semana fatal, hora fatal, sin embargo 1700 en la grada. ¿Qué opinas?
Bueno, pues me gustaría que superáramos los 2.000, que agradezco enormemente a los que vienen al femenino a animar, los que vienen a ver el partido de básquet femenino. Les estoy tremendamente agradecido porque, de verdad, hacerse fuerte en casa es muy importante en la Liga Española y es muy importante en Eurocup. Y hacerse grande en casa es un trabajo de todos, de afición, de jugadores, de todo. Entonces, bueno, me gustaría que no pedirles que vengan gratuitamente, es decir, yo quiero que el equipo les transmita y que se alegren por venir y que les contagien. Y así coger nosotros la energía del público y el público la energía nuestra. Y es lo que me ha faltado un poquito hoy. Y es lo que estamos trabajando, que el equipo transmita esa intensidad, esa garra que podemos dar más. Porque yo quizás estoy en un punto ahora y está muy exigente, pero creo que podemos dar más. Gracias, Carlos. Carlos, Sí. ¿qué le falta a Celnite para tener más presencia? Hemos visto como Geldof ha jugado muchos minutos y... Bueno, pues que es sí, que bueno, pues tenemos partidos de diferente nivel a lo largo de la liga y Geldof acaba de llegar, como el quien dice, entonces necesita también minutos, necesita que ahora que ha venido, que ya tenemos las dos postes, Celnite tiene que aprender un rol que no ha entrenado todavía prácticamente, es decir, porque cuando al final vino ya Serena, Merritt la perdimos por el tema de rodilla, entonces al final siempre ha tenido que estar en la posición de 5, ¿vale? Y tenemos que meter a Serena también lo antes posible en la dinámica del equipo, en los sistemas y demás, y que se aprenda los sistemas, que aún no se sabe todos los sistemas, aún le falta entrenamiento con el equipo y demás. Entonces, bueno, pues Celnite vuelve a una posición de salida que es en la posición también que es la suya natural y donde va a sentirse más cómodo, que es la de 4. Entonces, cuando también yo note más confianza y demás en esa posición, pues tendrá más minutos. No sé si te ha dado tiempo de ver resultados que ha habido. No he visto nada de resultados. Bueno, pues como digo, el Cadillac ha perdido de 13 en casa y Leganés ha perdido con Barcelona en casa. Barcelona dio casi 100. Va a ser una liga competida del primer día hasta el último. No, es una liga que es tremenda, que es que de verdad es muy importante haber ganado. Si es que ya sé que es una carrera de fondo y que mi exigencia va por un lado y el resultado va por otro, porque de verdad yo me guío más por la sensación, pero es tremendamente importante ganar. Y es por lo que me preguntabas por lo de la afición, es tremendamente importante jugar en casa y poco vamos a jugar en esta primera vuelta. Es importante ganar los que tenemos. Entonces, es una liga súper competida. Es que desde te diría que ya incluso desde el tercer puesto al 12-13avo, sin desmerecer el 14avo y el 15avo, que también te pueden ganar, como demostraron el año pasado Ferrol a nosotros, es una batalla y es una guerra diaria y todos los equipos vamos a tener lesiones y todos los equipos, quien mejor se adapte a los detalles, quien mejor haga los detalles, quien más tenga esa autoexigencia para y mejor compita, es el que se va a llevar al final el gato al agua. Gracias, Carlos. Vale. A vosotros.